Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de menopausia. Este tema, el tema de menopausia, es un tema muy importante porque antes, en la antigüedad, una mujer después de los 50 años que llegaba a la menopausia, pues vivía otros 10 o 15 años y moría. En cambio hoy, que las mujeres llegan incluso a vivir más de 90 años, una muy buena parte de esta época la pasan en la posmenopausia, es decir, una vez que ya su función reproductiva ha cesado. Ha habido controversia en cuanto a si llamarle menopausia o llamarle climaterio. La convención actual es llamarle menopausia, aunque estrictamente la menopausia sea la cesación de la menstruación. Pero desaparece la menstruación porque desaparece la función ovárica. Entonces, como leen en la diapositiva, es un periodo en el que hay la interrupción permanente de la menstruación por la falta de actividad ovárica, es decir, un hipogonadismo. La interrupción refleja la reducción del número de la reducción de producción de estrógenos ováricos a concentraciones que sean suficientes para que se pueda dar el crecimiento endometrial y por lo tanto a futuro se presente la menstruación. Debemos distinguir tres periodos dentro de las definiciones. La perimenopausia, que es un periodo que va justo antes de la menopausia, es decir, de que desaparezca la regla, y un periodo un poco después de que una vez que ha desaparecido, es aproximadamente de los 45 a 55 años, teniendo en cuenta que la regla se fuera a los 50. Luego, transición son los años previos y que conducen a la menopausia y que habitualmente se caracterizan por esa irregularidad menstrual. Solo el 10% de las mujeres tienen una menopausia súbita, es decir, de repente se va la regla y ya. La mayoría tiene un periodo que va de 2, 3, 4 años en los que hay una cierta irregularidad y finalmente termina desapareciendo la regla. Y finalmente el último concepto, el del climaterio, es un periodo mucho más amplio, que climater viene del griego climater, escalón, que quiere decir que es un cambio súbito de pasar de la edad reproductiva a la edad, a la vejez. Bueno, la fisiología de la menopausia está dada por una reducción en el número de folículos que va a conducir habitualmente los folículos que en la infancia, en la edad, incluso en la edad fetal, eran alrededor de 6 millones de folículos. Para cuando la niña empieza a arreglar solo quedan 200,000 y para cuando la mujer llega a la perimenopausia tiene menos de 1,000 folículos, o sea que prácticamente han terminado. La gran mayoría de estos folículos se atreciaron y no fueron utilizados en un ciclo menstrual. Entonces eso va a condicionar que los folículos se vuelven poco sensibles a las gonadotrofinas hipofisiarias y esto va a conducir a que con cada vez menos frecuencia se ovule y finalmente esto va a conducir a una irregularidad menstrual. El número de folículos disminuidos va a reducir la producción de inhibina y va a aumentar la de folículo estimulante. Entonces, considerándose a la menopausia un estado funcional de hipogonadismo hipergonadotrópico, es decir, hipogonadismo porque la gónada está en hipofunción por la edad, e hipergonadotrópico porque esta gonadotropina hipofisiaria, la FSH, está muy elevada. Bueno, se da la condición de que hacia el final hay muy pocos folículos que son poco estimulables y los otros dos estrógenos, tanto el estrona como el estradiol, se encuentran en condiciones muy bajas. El estroma ovárico va a seguir produciendo andrógenos, fundamentalmente androstendiona y el sulfato de dehidroepiandrosterona, que son más bajos incluso que la testosterona. Habitualmente este diagnóstico de decir que la mujer está en la menopausia es un diagnóstico retrospectivo, quiere decir que hasta que pasaron 12 meses nos demos cuenta que la mujer llegó a la menopausia. Entonces lleva más de un año sin reglar, entonces formalmente decimos que está en menopausia. Este periodo está predeterminado genéticamente, es decir, la mujer ya tiene marcado cuánto tiempo su ovario va a funcionar adecuadamente y otros factores que inciden en esta producción son el tabaquismo, algún tipo de cirugías, enfermedades agregadas, enfermedades crónico-degenerativas como diabetes e hipertensión, pueden hacer que la mujer tenga un desgaste superior al normal y por lo tanto la menopausia se adelante un poco. En promedio, estamos hablando de que una mujer llega a la menopausia alrededor de los 51 años con 3 meses. Consideramos que se trata de prematura antes de los 40. Es decir, que una mujer, lo normal es que se le vaya su regla entre los 45 y 50. Si se le va entre los 40 y 45, diríamos que fue muy temprano, pero no ameritaría estudios especiales. Y solo cuando se da antes de los 40 es que decimos que requiere de estudios específicos. Entonces, el cuadro clínico, es decir, cómo nos damos cuenta que efectivamente la mujer está llegando a la menopausia, pues primero esta irregularidad en la menstruación que está dada en una fase inicial
por acortamiento de los ciclos, es decir, está arreglando más frecuentemente cada 15, 20, 22 días, y después termina espaciándose los ciclos, se empiezan a hacer cada vez más largos. Punto muy importante, esto que nosotros llamamos la sintomatología vasomotora. Bochornos, en ese orden de frecuencia, bochornos son golpes de calor que habitualmente se sienten sobre todo por la tarde y por la noche, hasta la madrugada, entonces eso condiciona que no puedan dormir bien, insomnio, depresión, irritabilidad, labilidad emocional, con facilidad lloran, hasta por cosas aparentemente sin importancia se sienten frustradas, lloroncitas, molestas. Hay una disminución del apetito sexual muy importante, que además también el hipoestrogenismo, la reducción en la baja de sus hormonas, va a condicionar resequedad vaginal y por contigüidad trastornos o síntomas urinarios. Entonces está reseco todo el piso pélvico, y entonces la mujer tiene resequedad vaginal y disminución del apetito sexual. Entonces no tiene ganas de tener relaciones sexuales, y cuando las tiene le arde, le molesta, le duele, pues entonces menos ganas tiene de tener relaciones sexuales. La frecuencia y la intensidad de estos síntomas va en relación directa con la disminución de estrógeno. Por eso cuando a una mujer con esta fuerte sintomatología nosotros le damos estrógenos, las molestias disminuyen sustancialmente. Entonces decíamos que los bochornos son golpes de calor que dan por espacios de 3 a 10 minutos y tienden a desaparecer casi por completo para volver a regresar. La mujer siente que se perla de sudor en los labios, en la frente, en el cuello, y es común, ¿no?, que nosotros digamos está haciendo fresquecito, está frío, y la paciente tiene un fuerte calor, como lo ven en la imagen. Un problema también en la posmenopausia es la osteoporosis. Los estrógenos ayudan a que se remodele el hueso y obviamente inhiben la resorción ósea. Entonces, cuando ya no hay estrógenos, el hueso, entre comillas, los osteoclastos, se comen más rápidamente el hueso y hacen que se pierda hueso y que la mujer pueda tener primero osteopenia y tardíamente osteoporosis. ¿Cuáles son los datos más frecuentes? Pues habitualmente las fracturas más frecuentes se dan en las vértebras lumbares, radio y cuello de fémur. Y otros menos frecuentes, por eso es que la densitometría, cuando nosotros medimos la densidad ósea, se mide precisamente en la columna lumbar y en la cadera. Factores de riesgo para la osteoporosis son una baja ingesta de alimentos con calcio, un peso corporal bajo, es de las únicas condiciones en las que un poco el sobrepeso protege contra la osteoporosis, el tabaquismo, el consumo de corticosteroides, el consumo excesivo de alcohol, la no realización de ejercicio, y también las razas, habitualmente los anglosajones y los asiáticos tienen una predisposición más alta hacia la osteoporosis. En términos generales, la mujer mexicana y latinoamericana tiene una cierta protección. Por esta razón que explico aquí, es muy común que las pacientes nos pregunten: doctor, ¿cuándo me debo empezar a preparar para la menopausia? Yo les digo, desde que eres adolescente, desde que tienes 12 o 14 años, porque, aquí viene el punto muy importante, cuando una mujer se ejercita, va a desarrollar sobre todo ejercicios que tendan a tonificar la musculatura. La tonificación de la musculatura estimula al hueso para que mejore su densidad ósea, y entonces el pico máximo de producción de hueso es alrededor de los 27 años. Entonces, si una niña desde los 10, 12 años nadó, corrió, hizo un poco de pesas, hizo ballet o se ejercitó, va a llegar a los 27 años con una densidad ósea formidable. A partir de ahí, hombres y mujeres en los 27 años vamos a empezar a perder hueso, pero sobre todo después de los 50 años. Los primeros 5 hasta 10 años, de los 50 a 55, de los 50 a los 60, un tercio de las mujeres, no todas, va a perder hueso muy rápidamente. Entonces no es lo mismo empezar a perder hueso a partir de aquí que a partir de acá. Entonces los enemigos, como ya lo vimos, de una buena densidad ósea son el sedentarismo. Por eso el sedentarismo y dietas no favorables. Entonces por eso una niña, un adolescente, debe alimentarse bien y debe hacer suficiente ejercicio para que tenga un hueso adecuado para cuando empiece a perder hueso. Bueno, la forma de medir la densidad ósea es solo a través de la realización de una densitometría ósea, como dije, de columna, lumbar y de cadera. Existen densitometrías para muñeca y para tobillo. Esas no sirven de nada, son pésimas y no sirven. Entonces aquí estamos viendo un densitómetro, la paciente obviamente no percibe ninguna molestia ni dolores, casi como tomarle radiografías. Y habitualmente esta es la interpretación. Aquí vemos la columna lumbar y la paciente podrá estar en este punto negro que ustedes observan acá,
entonces ven 3 rayas, que es el percentil 95, 55. ¿Qué quiere decir? La mujer con la mayor calidad de hueso, la de en medio, el promedio y la más baja. Mientras la mujer se encuentra entre estas 3 líneas, está bien. Obviamente, conforme, como lo ven ustedes en la diapo, conforme pasan los años, la paciente va perdiendo hueso. Eso es imposible de detener. Bueno, también otra complicación importante es el riesgo cardiovascular. También hay una alteración en el colesterol y en los lípidos de la mujer postmenopáusica, y eso va a condicionar 2 condiciones: una elevación del colesterol de muy baja densidad y una reducción del colesterol de alta densidad. Un aumento del colesterol malo y una disminución del colesterol bueno. Entonces, por eso la mujer postmenopáusica tiene una predisposición a padecer infartos, embolias y trombosis. También otra cosa que se observa durante la postmenopausia, pues la pérdida de colágeno y atrofia, que condiciona que las pacientes tiendan a arrugarse y que también la vagina y el piso pélvico tienda a acartonarse. Se presume que se pierde aproximadamente un 2% del colágeno en forma anual, sobre todo en los primeros 10 años, y ese hipoestrogenismo va a conducir a un adelgazamiento y palidez de la mucosa de la vagina, lo que les decía de que se acartona la vagina. El pH aumenta por arriba de 5, el pH normal de la vagina es de 3 a 4,5 y aquí se eleva hasta 5. Hay un aumento en la frecuencia de vaginitis, prurito, dispareunia, uretritis y disuria, dado precisamente por el hipoestrogenismo. Entonces, la vagina de una mujer postmenopáusica es una vagina vulnerable al sangrado, a las lesiones y a las infecciones. También va a haber una debilidad de la fascia endopélvica, del piso pélvico, y eso va a condicionar que con frecuencia la mujer postmenopáusica pueda prolapsarse su útero, es decir, caerse las estructuras útero, vejiga y recto, y aparte a que tenga pérdida involuntaria de orina, es decir, que se le escape la orina cuando tose, puja o estornuda, que tenga una incontinencia urinaria de esfuerzo. Los paraclínicos, los exámenes de laboratorio que debemos observar, que debemos indicar, primero son la hormona folículo estimulante para determinar que efectivamente ya está en la menopausia. La folículo estimulante en condiciones normales, en la fase folicular y en la lútea, se encuentra entre 2-3 miliunidades. Cuando la paciente ovula, aproximadamente entre 15 y 25, y luego cuando llega a la posmenopausia, se eleva por arriba de 20 sin problema. Entonces, normal o frecuente encontrar 40, 60, 80, hasta 100 o a veces incluso más miliunidades por mililitro de hormona folículo estimulante. Recuerden que en la fase inicial yo les dije, la menopausia es un hipogonadismo hipergonadotrópico. Entonces, la gónada está en hipofunción y la gonadotrofina hipoficiaria se eleva mucho. Obviamente se eleva mucho porque trata de estimular a un ovario que ya no es estimulable. También es muy frecuente que la mujer perimenopáusica se encuentre en etapas transitorias de hipotiroidismo. Entonces, también por eso es muy importante medir la hormona estimulante del tiroides. Lo que ya comentábamos, hay que pedir los lípidos y el colesterol porque hay una alteración de estos componentes sanguíneos durante la posmenopausia. Hay que realizar una mastografía bilateral muy importante porque alrededor de los 50 años aumenta mucho el riesgo, la posibilidad de cáncer de mama. Además de que si nosotros vamos a requerir dar estrógenos, terapia de reemplazo hormonal, es muy importante que estemos seguros que la mama está limpia, que no tiene tumores malignos y que incluso no tiene tumores que no estén siendo estudiados. Y lo que ya comentamos, una densitometría ósea. Entonces, si resumimos mucho, diríamos que los problemas de la menopausia son, 1, la sintomatología, que son bochornos, insomnio, depresión, irritabilidad. Este es un primer grupo de problemas que hay que tratar. No todas las mujeres la tienen en la misma intensidad, hay mujeres que tienen una intensidad muy baja de estos síntomas. Y los otros 2 graves problemas, eso sí, ponen en riesgo la vida de la mujer, son osteoporosis y el riesgo cardiovascular. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que tratar. Tratar la sintomatología y luego de los otros 2 problemas, riesgo cardiovascular y osteoporosis, ver si la paciente va a perder hueso o si se van a alterar sus lípidos. No, les dije hace rato, no todas las mujeres lo tienen. Solo 1/3 de todas las mujeres de alrededor de 50 años o más se va a alterar esta condición, van a alterarse su colesterol y van a perder hueso. Los otros 2/3 no. Entonces, esas mujeres no requerirán de tratamiento. Pero, ¿qué tenemos que hacer para saber que van a perder hueso o que se va a alterar su colesterol? Pues medir en el momento a los 50 años, medir
la densitometría ósea y ver cómo está el colesterol. Y luego 6 o 12 meses después repetirlos. Si están igual y al año, a los 2 años siguen igual, pues obviamente esa mujer es de las afortunadas que está en los 2/3 que no va a perder hueso y que no se va a alterar su colesterol. Obviamente si pierde hueso y se altera su colesterol, pues tenemos que dar tratamiento. Bueno, para el tratamiento de los síntomas vasomotores, bochornos, insomnio, depresión, que ya comentamos, para el tratamiento es dar estrógenos. Entonces, el dar estrógenos sí aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares e incluso de cáncer de mama, cuando se utiliza por más de 5 años. Rara vez lo utilizamos este tratamiento por más de 5 años porque esta sintomatología, bochornos, insomnio, depresión, no tardan tanto tiempo. Habitualmente, aunque no demos tratamiento, por muy intensos que sean, empiezan a descender y nunca desaparecen del todo, pero la paciente nos dice que ya no son un problema, porque les dan en forma tan esporádica y ocasional que ya no son un problema. Pero decíamos que entonces el dar estrógenos aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y cáncer de mama, pero reduce el riesgo de osteoporosis, porque el hueso no va a perder su calidad, y cáncer de colon. Lo que recomendamos cuando se dan estrógenos es, como lo leen en la diapositiva, dar la menor dosis posible por el menor tiempo posible. Y habitualmente decimos que el tiempo máximo son 5 años. Más de 5 años, entonces se empieza a incrementar el riesgo de cáncer de mama. Otros tratamientos para el bochorno son la clonidina, los receptores selectivos de serotonina y otros alternativos como la soya o como algunos productos derivados de productos vegetales. Para el tratamiento de la osteoporosis están los bifosfonatos, fundamentalmente el alendronato y el risendronato, que disminuyen la reabsorción del hueso, disminuyen la acción del osteoclasto, y entonces obviamente eso sí puede reducir la pérdida de hueso y por lo tanto reducir la probabilidad de fracturas a futuro. También otro tratamiento útil son los moduladores selectivos de receptores estrogénicos, el raloxifeno, que obviamente reduce la pérdida de osa, no afecta a la mama ni al endometrio, pero sí puede llegar a producir bochornos y también reduce el colesterol malo, el colesterol de muy baja densidad. También otra parte importante del tratamiento es dar calcio. Debemos recomendar entre 1000 y 1500 miligramos de calcio al día, o sea, de gramo a gramo y medio por día. Y recordarle a las pacientes los alimentos ricos en calcio, que son tortillas, lácteos, frijol, avellanas, nabo, coliflor, brócoli, sardina. Todos estos alimentos tienen un alto contenido de calcio. También la exposición al sol, además de adicionar el calcio con vitamina D, también muy importante, y hacer ejercicio, sobre todo ejercicio de tipo pesas, que carguen un poquito de peso. Obviamente no excederse por la edad de la paciente. Y finalmente, el tratamiento hormonal para la sintomatología vasomotora que ya habíamos comentado con anterioridad. Luego hay otras esferas de afectación menos frecuentes, pero que sí dan problemas en la posmenopausia, que son la depresión y la labilidad emocional. Entonces, lo que decíamos, los inhibidores de la recaptura serotoninérgica, psicoterapia, esto a mediano plazo es lo que más, a mediano y largo plazo es lo que mejores resultados da. Actividad física, que la paciente se mantenga entretenida con algunos tipos de hobbies, y medicina alternativa. Y para la atrofia vaginal, para la resequedad de la vagina y del piso pélvico en general, recomendamos estrógenos en crema, que su absorción es muy baja, óvulos o en crema, en los estrógenos, y una aparte de lubricación hormonal. La lubricación hormonal es simplemente para que las relaciones sexuales sean placenteras y no sean motivo de ardor, dolor y de reducción de esta condición. Y para la libido se recomienda, para que no se reduzca tanto el apetito sexual, podemos prescribir estrógenos solos o en combinación con progestágenos y también la testosterona. La testosterona puede ser utilizada en forma sola y debe utilizarse por ciclos, ¿no? Utilizarlo 4 o 6 meses, suspenderlo un tiempo y luego repetir. Pero sí tiene buenas tasas de éxito incrementando la libido. Es todo lo que tendríamos que decir acerca de la menopausia. Es importante que tratemos a estas pacientes porque, vuelvo a repetir lo que dije al inicio, la mujer que llega a la menopausia a los 50 años va a vivir hasta los 85, 90, va a vivir más de 40 años o casi 40 años en esta etapa y es muy importante que la paciente tenga una buena calidad de vida. Hasta la vista.